¿Qué tal, chicos y chicas? Feliz semana les deseo que tengan cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que estén aprendiendo tanto como yo estoy aprendiendo con estas lecciones de fe real. Nuestra lección de esta semana se titula La misión ante el mundo. Y vamos a comenzar, como siempre, con la ilustración inicial y recuerden que es simplemente una ilustración, pero que nos sirve de base para la enseñanza de esta lección. Id a todo el mundo. Cameron Townsend, un pionero de la lingüística y misionero en los primeros esfuerzos evangelizadores en Centroamérica, deseaba desesperadamente traducir la Biblia a idiomas indígenas locales de México. A fin de lograr el permiso del gobierno, solicitó una entrevista con el presidente de México. El presidente se opuso firmemente a la idea e incluso juró que no le permitiría hacerlo nunca, pues a su juicio la Biblia solo alteraba a las culturas indígenas. Townsend hizo todo lo que estaba a su alcance para negociar, pero sus posibilidades eran prácticamente nulas. En vez de seguir insistiendo sobre el tema, se mudó a un reconocido pueblo indígena y comenzó a aprender el idioma de los nativos locales. Trabajó diligentemente para mejorar la calidad de vida de estos pobladores, resaltando al mismo tiempo las características únicas de su cultura. Townsend notó que un arroyo que pasaba por un costado de la aldea y que terminaba cayendo por un precipicio era ideal para usarlo para sembrar, de manera que junto a los locales desvió el cauce del arroyo hacia una zona abierta y al poco tiempo comenzaron a producir sus propios alimentos. La economía del lugar floreció y Townsend escribió un artículo sobre su experiencia. De alguna forma, el artículo terminó en manos del presidente de México, Lázaro Cárdenas, quien se interesó en este gringo que vivía entre su pueblo y que los ayudaba de manera tan particular. Townsend se había mudado a una región en la que ni los mismos funcionarios del gobierno querían vivir. El presidente viajó a ese lugar para conocer a Townsend y cuando el auto presidencial llegó al centro del pueblo, el humilde misionero salió a recibirlo. Cuando saludó al presidente, la respuesta que recibió lo sorprendió. A usted precisamente he venido a ver. Hábleme de la excelente obra que está realizando aquí. Townsend le contó su historia y le recordó al presidente su deseo de traducir la Biblia al idioma local. A partir de ese día comenzó una amistad con el gobierno mexicano que perduró durante muchos años. Durante los años en que recibió el apoyo del Estado, el Evangelio se diseminó por toda la región y la palabra de Dios proliferó entre las diversas culturas de la región. El propósito de la obra misionera es compartir el Evangelio, pero hay lugares donde tienen que derrumbarse muchas barreras a través del servicio y del trabajo desinteresado. Eso no difiere en nada de la obra que Townsend realizó en favor de las personas. ¿Podemos recordar algunos ejemplos similares de la vida de Cristo? ¿Ustedes qué opinan? Sin duda, ese era el método de Cristo. Pero, ¿qué creen que significa ser un misionero? Veamos ahora qué tratan de decir diferentes personas con diferentes opiniones. Algunos de los siguientes pensamientos representan puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero algunos no. Traten de distinguir entre unos y otros. Solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Solo tengo en mi vida una vela que encender y prefiero hacerlo en un lugar oscuro en lugar de hacerlo en un lugar repleto de luz. La Biblia no es la base de las misiones son la base de la Biblia. Nadie tiene derecho a escuchar el Evangelio dos veces, mientras haya gente que no lo ha escuchado ni una sola vez. Si descubriésemos la cura del cáncer, ¿no sería absurdo esconderla del resto de la humanidad? ¿No es acaso más absurdo que escondamos la cura de la paga eterna del pecado? Alguien preguntó, ¿se salvarán los paganos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? La pregunta más bien es si nosotros que tenemos el Evangelio y no lo damos a conocer a los demás, nos salvaremos. Las buenas nuevas del Evangelio solo lo son si son dadas a tiempo. Y entonces, una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia se encuentra en Mateo 9, 35 al 38. Veamos lo que dicen estos textos.
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba las buenas nuevas del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Saben, la Biblia dice que Jesús sentía compasión por cada persona en necesidad con la que se topaba. Y es que tener compasión significa sentir un vacío en el estómago ante las necesidades de los demás. ¿Será que esto suena demasiado fuerte? Quizás sí lo sea, pero es que la compasión nos insta a actuar. Es posible que sintamos lástima por alguien que está sufriendo. Sin embargo, a pesar de ello, podemos permanecer en casa sin hacer absolutamente nada. Pero la compasión, según el ejemplo dado por Jesús, mueve a la gente a actuar. Y Jesús nos está diciendo: necesito personas que ayuden. Pero la mayoría de la gente fracasa en dar una respuesta porque no sabe lo que tiene que hacer. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, porque en ella están las instrucciones para todo en esta vida. Veamos ahora qué nos dice nuestro Dios en su palabra. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y en Samaria, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice: la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. ¿Recuerdan los pensamientos que vimos en la sección ¿Qué tratan de decir? ¿En qué creen que se comparan esos pensamientos con los versículos que acabamos de leer? Los invito a que puedan leer nuevamente los versículos y los textos de la sección ¿Qué tratan de decir? Y que escriban su propia frase con su propio pensamiento. ¿Qué tiene que ver conmigo? Imaginemos que somos uno de los seguidores de Jesús en los días en que Él caminaba por esta tierra. Visualicemos lo cautivador que debe haber sido ver a Jesús caminando entre las personas, escuchándolas y preocupándose por ellas, instruyéndolas y entregándose por ellas. La gente se siente atraída por el Salvador porque Él sana, ayuda y transforma con el toque de su mano o las verdades de su mensaje. Cuando Jesús camina por algún pueblo, las personas son transformadas. Volvamos ahora a nuestra realidad, 2000 años después. ¿Nos sorprendería saber que Él prometió los mismos resultados en nuestra experiencia? Veamos lo que se registra en Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. ¿Pareciera increíble? Saben, Dios lo prometió porque sabe que lo podemos hacer. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de personas comunes que pudieron hacer pequeñas cosas por su Salvador, y esas pequeñas cosas son las que generaron las historias más extraordinarias en toda la vida. Por ello, debemos de tener siempre muy presente que aquellos obreros de Dios en los tiempos bíblicos eran como cualquiera de nosotros. Así que en el momento en que comencemos a hacer por nuestro Dios pequeñas cosas, daremos ese gran salto para pasar de ser personas comunes a personas extraordinarias. ¿Y cómo funciona?
Podemos empezar con cosas pequeñitas, con ayudar a un necesitado con los recursos que contamos nosotros. Pedirle a nuestro Dios que nos ayude a sentir compasión por otros. Quizá algún día podríamos desprendernos de nuestro desayuno para dárselo a alguna persona que vemos en la calle que no tiene alimento. Y con ese pequeñito gesto de amor y de bondad hacia una persona necesitada, podemos comenzar. También podríamos, si tenemos las posibilidades, de juntarnos con amigos o familiares y hacer una donación a un lugar donde se necesite. Las opciones de ayudar son muchas, pero comencemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Los invito a que puedan estudiar nuevamente cada sección de su lección y que puedan formarse su propia opinión de cuál es nuestra misión en el mundo. Los espero en la siguiente lección de Fe Real.